¿Alguna vez te has preguntado qué sucede dentro de un automóvil? Por ejemplo, ¿por qué es necesario presionar el pedal del embrague antes de cambiar de marcha en un vehículo con transmisión manual? Este video te proporcionará respuestas lógicas a estas preguntas y al final del video, comprenderás el papel crucial del embrague en situaciones como el arranque en pendientes, lo cual ilustra la importancia del embrague. Primero, entendamos la anatomía del motor de combustión interna de un automóvil. Los motores de combustión interna generan una cantidad limitada de torque. Por esta razón, para variar de manera eficiente la velocidad de las ruedas, el motor necesita un sistema de transmisión. El uso de esta transmisión permite que el motor funcione en su rango óptimo de revoluciones por minuto, RPM, y realice los cambios de marcha de acuerdo con las condiciones de la vía. La transmisión ayuda a controlar la velocidad de las ruedas en un automóvil con transmisión manual. Sin embargo, realizar estos cambios de marcha no es sencillo. Para un cambio suave en una transmisión manual, el flujo de fuerza del motor debe ser interrumpido. No es práctico apagar el motor solo para cambiar de marcha, y aquí es donde entra en juego el embrague. El embrague se utiliza como un mecanismo para desconectar el flujo de potencia a la transmisión sin apagar el motor. La parte principal del embrague consiste en un disco cubierto con un material altamente abrasivo en ambos lados. Este disco se coloca contra el volante del motor. Si una fuerza externa presiona el disco del embrague, este girará junto con el volante del motor debido a la fricción. El eje de entrada de la transmisión está conectado al disco, de modo que cuando se aplica una fuerza externa al disco, la fuerza del motor se transmite al sistema de transmisión. Esta fuerza externa es proporcionada por el sistema de prensa de muelles. La cubierta de este sistema está fijada firmemente al volante del motor, lo que asegura que la prensa presione firmemente contra el disco del embrague, transmitiendo así la fuerza del motor al sistema de transmisión. Esto describe el funcionamiento normal del embrague, pero ¿cómo se realiza la desconexión de la fuerza del motor? Para esta desconexión, se utiliza un tipo especial de muelle, llamado diafragma, que se introduce en la placa de presión. Imaginemos el movimiento del diafragma alrededor de un círculo de presión. Si presionamos la parte central del diafragma, la parte exterior se moverá en la dirección contraria. El diafragma está ubicado en la prensa entre el disco de presión y la cubierta. En esta configuración, si se presiona el centro del diafragma, el disco de presión dejará de ejercer fuerza sobre el disco del embrague, deteniendo así el flujo de potencia a la transmisión. Esto es lo que sucede cuando se presiona el pedal del embrague. El sistema hidráulico transfiere el movimiento al centro del diafragma. Cuando el diafragma es presionado, el flujo de potencia se interrumpe, permitiendo realizar el cambio de marchas. Al soltar el embrague después de cambiar de marcha, el flujo de potencia continúa. Así es como funciona el embrague. En el disco del embrague también hay algunos resortes. Estos resortes están diseñados para reducir las fluctuaciones y vibraciones resultantes de la transferencia de fuerza del motor. El aro de fricción no está directamente conectado al disco. La potencia del motor llega primero al disco, luego se transmite a los resortes y finalmente al disco de transmisión. Esto significa que los resortes reducen la mayoría de las fluctuaciones o vibraciones provenientes del motor, lo que hace que el movimiento transferido al vehículo sea más suave.